Hoy en Enfoque Nueva Inglaterra, encuestas recientes muestran reducción en la intención del voto latino hacia el Partido Demócrata. Lo vamos a analizar en esta edición. Además, mucha atención, electores de Massachusetts. En este mes de noviembre habrán varias preguntas en la boleta y hoy le llevamos a entender una sobre compañías de transporte compartido. Y no menos importante, la República de Irán realiza un ataque con más de 200 misiles contra territorio de Israel. La pregunta, ¿cambia esto en algo el conflicto contra Hamás? Lo analizamos en esta edición. Comenzamos. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por sintonizar otra edición más de Enfoque Nueva Inglaterra. Les saluda como siempre José Rivera Dorobet. Un placer siempre conectarnos con ustedes. Vamos directo al primer tema de hoy porque elección tras elección siempre se habla de los latinos como un grupo determinante y una reciente encuesta hace eco de lo anterior. Esa encuesta fue hecha como cuestión de hecho por NBC News y Telemundo y refleja múltiples datos que obviamente se concentran en ambos candidatos a la presidencia. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos datos. Como puede ver, la intención del voto latino se concentra en la mujer cuando hablamos de Kamala Harris por encima de los hombres con un 47%. Pero llama el dato la atención de que el voto general es de 54% en favor del Partido Demócrata, lo que preocupa a los demócratas porque se enfrenta a números que superan los que se vieron en el 2020, 64%. Así que hay una caída este año en la intención del voto latino hacia, subrayando el Partido Demócrata. En el caso de Trump, pues tiene la mayoría de los votos en cuanto a interés del voto latino en los hombres, como lo reflejan esos números. Pero vamos a hablar de temas específicos. En cuanto al tema económico, el electorado latino entiende que Donald Trump estaría haciendo quizás un mejor manejo con un 45% de esa economía versus lo que estaría ejecutando Kamala Harris. Sobre el tema migratorio se invierten los números. Trump cosecha solamente un 18% versus una Kamala Harris que se hace con más del 50%, obteniendo el 57% del interés del voto latino sobre el tema y el manejo que daría ella como presidenta al aspecto migratorio. ¿Qué piensan los expertos en terreno político, los analistas? Vamos a escuchar a uno de ellos. Ya no es abrumadoramente un votante inmigrante, es hijo o nieto de inmigrantes, puede que tenga una mejor situación económica, puede que sea propietario de su casa, puede que tenga su propio negocio. Esto también puede incidir en la manera que procesan su propia realidad y las condiciones sociales y económicas del país. Ahí estábamos escuchando, amigos televidentes, a un experto en ciencia política y de un experto vamos con otro, porque son múltiples las preguntas que se desatan tras esta encuesta. Entre ellas, ¿es nuevamente el voto latino la carta ganadora de estas elecciones? Bueno, para conocerlo, con nosotros esta tarde el profesor en ciencia política Carlos Roveló, a quien le damos como siempre las gracias por acompañarnos, profesor. Gracias. Su primera reacción a lo que es esta encuesta, particularmente a ese 63% que se cosechó en el 2020 en cuanto a la intención de voto demócrata, que ha visto reducciones a un 54% este año para los latinos que tienen intención de votarle a Kamala Harris. Bueno, no me sorprende el avance que el Partido Republicano, específicamente Donald Trump, ha tenido en atraer el voto latino, ¿no? Dentro de esto hay que ver que es el hombre que está más inclinado a votar por Trump que la mujer. O sea, que también a través del género hay diferencia, ¿no? Pero sí es un reflejo que el mensaje de Trump tiene eco en las necesidades de los hispanos, ¿no? Que se alinean con él. ¿Por qué esa preferencia? Quizás los que nos sintonizan pueden preguntarse por qué esa intención de voto crece del hombre hacia Trump en lugar de quizás, ¿verdad?, los hombres demócratas favorecer a Harris. ¿Cómo se explica eso, profesor? Bueno, veamos que el tema del aborto evidentemente es un tema de campaña que no es necesariamente asociado con la migración, sino con los derechos de la mujer de decidir por su propio cuerpo, que hacen que Kamala Harris sea más atractiva, ¿no?, al voto de la mujer. En el caso del hombre, veamos que el mensaje de Trump es un mensaje muy masculinizado, muy de fuerza, y por otro lado también es un mensaje que atrae a aquel votante que está decepcionado con las promesas del Partido Demócrata, que hasta el momento los han defraudado, ¿no?, como es el aspecto de la economía, el aspecto de la inflación, que son temas que para mucho votante
es la clave, ¿no? El aspecto económico, el aspecto inflacionario de ellos, ¿no? Elección tras elección, profesor, vemos como en el Partido Republicano, por ejemplo, el voto anglosajón tiene división dentro de ese mismo partido. Estamos siendo testigos, y la encuesta así lo refleja, de que dentro del Partido Demócrata hay también una división entre los votantes latinos y su preferencia. Bueno, veamos que el votante hispano también no es un voto homogéneo. Dentro del hispano hay mucha diversidad. Un venezolano es diferente a un mexicano, un cubano es diferente a un salvadoreño en su manera de proyectar su voto y de su experiencia política. Entonces, eso hay que verlo. Segundo, es el aspecto generacional, ¿no? El voto hispano hay que ver también que es un voto joven, y eso indica que no podemos garantizar tampoco que va a llegar a las urnas como es el voto afroamericano, el voto blanco. Pero dentro de esto hay una mayor inclinación cada vez más hacia el Partido Republicano. Usted ha dado pie forzado a la siguiente pregunta, profesor, porque si ese voto mayoritario del Partido Demócrata recae sobre los jóvenes, y los jóvenes no necesariamente estarían disciplinadamente acudiendo a las urnas, podría no necesariamente ser el voto latino uno decisivo en este proceso de noviembre, ¿verdad? Este año particularmente. Exacto. Ese es el aspecto de los millones de votos hispanos, que es un voto todavía en estado de adolescencia, no ha madurado como lo es el voto afroamericano y evidentemente el voto blanco, ¿no? Entonces, a largo tiempo sabemos que el voto hispano ya va a tener cierta madurez, y ahí es donde yo creo que los republicanos tendrán mayor beneficio de ese voto. Sorprende que la encuesta también refleja que 6 de cada 10 personas encuestadas, que como cuestión de hecho fueron 1,000 para propósito de esta muestra, ¿no?, de la encuesta, señala que le preocupa mucho el mal camino por el que estamos yendo en términos económicos, en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de educación. ¿Qué mensaje envía ese % de la muestra en cuanto a su preocupación, si se puede llamar de esa forma, de cara al futuro? Claro, veamos que el tema económico está al centro de la situación de mucho votante, ¿no? No tanto la frontera o el aspecto de las armas, pero el económico. Cuando vemos este mandato de Joe Biden, hemos experimentado mucho alto costo de vida, ¿no? Energéticos, las casas son más caras, las rentas son más elevadas, la comida ha subido. Pero hay que ver que también es parte de una inflación que es global y en la cual, pues, el partido opuesto, evidentemente republicano, se beneficia de esto, ¿no? Y a esto hay que agregarle también que las políticas de Joe Biden ha beneficiado más a personas con recursos mayores, ¿no? No necesariamente a las personas con salarios mínimos, ¿no? No me quería ir, profesor, sin preguntarle, porque paralelamente a todo lo que fue esta encuesta, pues también se realizó un debate, el único entre los candidatos a la vicepresidencia. Una lectura general de lo que fue este debate y si para usted hubo o no un claro ganador o si hubo puntos balanceados en el mismo. Bueno, para mí el ganador de ese debate fue aquel votante independiente que a través de esta confrontación entre Trump y Harris decidieron por quién votar. Porque hay que entender que tanto la base de Trump como la base de Harris son bases leales, ¿no? Pero 1/3 de la población no está alineado con ningún partido. Entonces, ese votante es el que va prácticamente a elegir el próximo presidente, aquel que no es republicano ni demócrata, pero es independiente, ¿no? Ese va a ser el que va el voto decisivo, según su óptica. Profesor, como siempre, le agradecemos por brindarnos su perspectiva sobre este tipo de temas. A la orden. Cómo no, siempre es un placer. Bueno, amigos, con ese visual nos despertamos millones al otro lado del mundo. A principios de semana, Irán protagonizó lo que veíamos, un ataque con más de 200 misiles contra partes de Israel. A pesar de la masiva cantidad de misiles, según Israel, no se produjo daño significativo y tampoco por virtud de ese ataque hubo fatalidades. Casi simultáneamente, hay que destacarlo, en Tel Aviv se perpetró una matanza protagonizada por 2 hombres quienes, tras acabar con la vida de 8 personas, fueron neutralizados. Esta tarde buscamos entender un poco más si tras este reciente ataque de Irán algo cambia en la guerra, cuáles son sus repercusiones, por supuesto. Con nosotros el experto en geopolítica y temas de guerra, Luis Villamarín, a quien como siempre le damos las gracias por acompañarnos, profesor.
Muchísimas gracias por la invitación, José. Coronel, su primera reacción de lo que fue este ataque de Irán, porque ciertamente fue o no fue sorpresivo. No, sorpresivo no fue porque horas antes ya los servicios de inteligencia del mundo le han advertido a los medios de comunicación que iba a ocurrir e Israel tenía la información completa. Pero sí fue efectivo parcialmente porque algunos de los misiles lograron sus objetivos. Por su parte, Israel logró detenerlo, pero no todo. Entonces, la situación sigue compleja. Se discute mucho el hecho de que si no hubiese sido por la ayuda que proveyó Estados Unidos a la hora de neutralizar, como usted lo dice, muchos de esos misiles, quizás otro hubiese sido el desenlace tras este ataque. ¿Tiene Irán algo más que demostrar en esta guerra como un participante casi activo después de dos ataques que se han dado? Pues Irán tiene muchos misiles balísticos y ha desarrollado tecnología que inclusive le está aportando a Rusia. Pero al parecer aquí ha puesto, como se dice coloquialmente, la carne en el asador y no tendría supuestamente más elementos nuevos, pero sí son muy mortíferos y son efectivos como lo está demostrando. Hemos visto que en días y semanas recientes, Villamarín, pues la guerra no solamente se ha concentrado contra Hamás en la Franja de Gaza, sino que ya la guerra está tomando otros horizontes. Ha llegado al Líbano, muchos dicen que va a seguir su rumbo y que se van a ver ataques de Israel contra terroristas en otros países. ¿Qué otros países usted entiende Israel tiene en la mira para acabar con grupos terroristas? Pues recordemos que el Servicio de Inteligencia de Israel hace una diversidad de ataques contra grupos terroristas en el mundo y donde haya células de Hezbollah seguramente va a actuar en el Medio Oriente y hasta en Europa y en otras partes del mundo, porque siempre lo han hecho así, y en el África. Pero en síntesis es que la guerra es contra Irán. Los que están actuando, Hamás y Hezbollah y los demás, son proxies de Irán, pero el epicentro o el corazón de la guerra está en Irán. Y hasta Irán, ¿usted entiende que Israel va a llegar? Más allá de lanzar misiles, ¿usted entiende que por tierra es predecible que en algún punto de este conflicto se llegue a Irán por tierra por parte de Israel? No, lo que pasa es que Israel tiene su despliegue de las fuerzas de seguridad y tiene sus equipos de inteligencia que están en capacidad de actuar dentro del objetivo. Están penetrados e infiltrados allá y con ellos puede causar mucho daño, pero con su capacidad aérea y misilística que es abrumadora, les va a causar daños y la respuesta puede ser mañana mismo, puede ser esta noche, pero qué respuesta tendrá Irán la tendrá. ¿Qué jugada o qué papel, qué rol juegan naciones como Rusia y China que no necesariamente tras estos recientes ataques, particularmente ese de los 200 misiles contra Israel, se han expresado abiertamente como, digamos, amigos o socios de Irán y defensores en caso de que haya algún ataque de Israel directamente contra Irán con unas repercusiones un poco más significativas? Pues hoy en los medios de comunicación de Israel está circulando la información que en aviones rusos le trasladan desde Irán hasta Damasco o a Siria o al Líbano muchas cargas de armas para proveer a Hezbollah y que también transportan a personas de este grupo entre Teherán y Damasco o Teherán y Beirut. Y también que les ha facilitado tecnología, les ha facilitado apoyo. O sea que el comprometimiento de Rusia es directo en la parte militar, más no el de China, que lo que hace es instigar por un lado y por el otro a ver cómo saca ventajas geopolíticas en futuras negociaciones. Pero más allá de proveer armamento, balas y armas abiertamente como país y directamente al mundo como una declaración, ¿no? Rusia no ha amenazado ni a Israel ni a Estados Unidos con de alguna forma tomar repercusiones si se diera un ataque un poco más directo y contundente contra Irán, por lo menos hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy no lo ha dicho en Israel como sí lo ha dicho en Ucrania, pero con la base de Tartus que tiene Rusia en Siria y con el comprometimiento que hay con los terroristas de Hezbollah facilitándoles el apoyo desde Teherán, en cualquier momento se puede ocurrir cualquier evento que altere ese statu quo como se están manejando las cosas. ¿Cuán destrozado quedó ese grupo de Hezbollah después de haberle quitado su jefe mayoritario, Villamarín, tomando en cuenta pues lo que fue ese ataque y los previos ataques que se dieron en semanas recientes también, en el cual se empleó pues inteligencia, podemos decir, y usted lo decía ya en anteriores programas, de la mejor inteligencia que tiene el mundo, que es la de Israel, ¿no?
a la hora de interceptar y colocar explosivos en esos beepers. ¿Queda desmantelado Hezbollah o todavía son un grupo que representa preocupación? No, es un grupo que representa preocupación porque son muchos, es una militancia grande, tienen un sistema escalonado que si falla uno viene otro a asumir la responsabilidad y pues sí se golpeó fuertemente la estructura superior de mando, pero no la estructura operativa, aunque hubo varias bajas con la activación de los beepers y los radios. Sin embargo, por el sistema como operan y por el apoyo que tienen directamente de Irán y de los chiitas, todavía tienen posibilidades de causar muchos daños y tienen armas suficientes, pese a que se les ha destruido más o menos el 40% de sus depósitos y de sus armas en territorio sirio y libanés, pero todavía tienen mucha capacidad. En 20 segundos rápidamente, profesor, no me quiero ir porque sé que quizás es una pregunta que se hace muchos de los que nos están viendo. ¿Fin o una paz a este conflicto en el corto plazo por lo que ha ocurrido en días recientes no se debe prever o me equivoco? No, tiene usted razón, es imposible y menos con etapa electoral en Estados Unidos, que es el que puede meter baza y esperando que ocurran las elecciones. Bueno, ya veremos lo que ocurre, lo que nos traiga el panorama por venir. Mientras tanto, como siempre, le agradecemos por acompañarnos en cada edición. Con mucho gusto, José, siempre atento a sus invitaciones. Amigos, regresamos para hablar en esta ocasión de la jornada electiva presidencial de noviembre, que contará a su vez, en el caso del estado de Massachusetts, con varias preguntas que aparecerán en esa papeleta y que serán determinantes para más de un propósito. Una de esas preguntas va a ser la 3, que busca pues darle más derechos y beneficios a los empleados de compañías como lo son Uber y Lyft. Esta tarde, para entender un poco más lo que es el significado de esa pregunta y su impacto, pues se encuentra con nosotros Franklin Saltz, quien es especialista en comunicaciones del sindicato SEIU para propósitos de uno de los capítulos locales. Gracias en primer lugar por estar con nosotros, Franklin. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál va a ser esa pregunta que va a aparecer en la boleta cuando el elector entre y emita su voto? ¿Cómo va a decir la pregunta 3? Bueno, la pregunta va a decir si están de favor en apoyar una ley que dará permiso a los conductores de Uber y Lyft, conductores de viajes compartidos, a tener la opción de tener sindicato, de tener una unión. En este momento, la ley de Massachusetts y la ley de los Estados Unidos no permita que estos conductores tienen sindicato porque no se consideran como si fueran empleados, menos que son considerados como contratistas. Claro. ¿Cómo cambiaría la vida de estos trabajadores que a diario salen a ofrecer sus servicios si logran unionarse? ¿Cómo se quedarían protegidos sus derechos? Sí, sería un cambio enorme. Nosotros calculamos de que hay más de 70,000 personas en el estado de Massachusetts que conducen para Uber y Lyft. Y con esa ley, ellos tendrán el derecho de negociar directamente con las compañías para tener mejor pago. Es verdad de que la fiscal general acaba de sacar un acuerdo con las compañías para mejor pago, pero ese pago es algo básico y como todos sabemos, siempre está cambiando la vida y los precios están subiendo siempre. Muchos pueden preguntarse si al aumentarle el salario a un conductor de una compañía de transporte compartido puede haber un traspaso hacia el cliente de ese aumento que la compañía tiene que pagarle al empleado. ¿Son cosas que se están contemplando con respecto al impacto que va a tener esta pregunta, la posibilidad de que se encarezca el precio para el cliente? Nosotros pensamos de que Uber y Lyft tiene bastante dinero para poder pagarles mejor a los conductores sin tener que subir los precios a los clientes. Sabemos de que antes el pago era mucho mejor de lo que es ahora, que recibieron mejor porcentaje de cada ride, de cada viaje que daban, que ahora. Y además de eso, sabemos de que las compañías no van a querer subir los precios
a un punto donde que la gente no puede tomar Uber y Lyft porque son empresas, quieren tener negocios. ¿Esto está ocurriendo en otra parte de Estados Unidos o Massachusetts sería el pionero? No, sería el pionero. Disculpa. Sería el número Sería la uno. primera vez. El número 1, sí. Y estaría sentando quizás un precedente para que otros estados se unan, ¿no? Estaría creando quizás una jurisprudencia, un interés general y nacional. Así que, de cierta manera, Massachusetts, con estas elecciones de noviembre, se sitúa en el lente nacional con respecto al impacto de esa pregunta 3. Sí, exactamente. Nosotros tenemos mucho orgullo de que somos el primer estado de hacer esto, pero una de las razones que somos el primer estado es porque nosotros tenemos el ejemplo de cosas parecidas con los trabajadores de casa que cuidan a niños. También pasaron una ley parecida con muchos de los sistemas que nosotros estamos proponiendo en esta propuesta también. Bueno, Franklin, el tiempo apremia, pero creo que hemos logrado desmenuzar, ¿no?, lo más importante que tiene que ver con esa pregunta, y ya nuestros televidentes están un poquito más claros sobre cuál es la pregunta y cuál va a ser su impacto. Le queremos agradecer por haber estado con nosotros para explicarnos un poco mejor este importante tema. Un gusto. Les doy las gracias también. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, amigos, queremos dedicar los segundos finales de esta edición al tema de Decisión 2024, específicamente a las preguntas que van a aparecer en la boleta de Massachusetts. Aquí en Enfoque Nueva Inglaterra vamos a estar cada domingo discutiendo cada una de estas preguntas para procurar que usted vaya el día de las elecciones, el 5 de noviembre, informado sobre el impacto que va a tener su voto tanto a nivel nacional con esa elección que haga a nivel presidencial como a esas preguntas a nivel local. Así que le invitamos a sintonizar cada una de nuestras ediciones por venir, porque tenemos información sumamente importante para usted. Si no pudo sintonizar el programa desde un inicio y quiere retomar el diálogo, lo puede hacer fácilmente a través de las plataformas de Roku y de Apple TV, que son espacios siempre disponibles a toda hora del día. Será hasta el próximo domingo con el favor de Dios. Próximo Noticiero Nacional. Tengan todos muy buenas tardes.